Hermosas mujeres y hermanas de camino, gracias, gracias infinitas por estar en este espacio, por regalarse estar hoy martes escuchando este taller. Sí, amor, porfa, gracias. Por regalarse estos espacios, por coincidir en energía con nuestra familia, con nuestra escuela, con nuestra comunidad. Muy feliz de que seamos ya hoy en sala 42. En el grupo seguimos siendo muchas y sé que algunas nos están viendo en diferido. También muy feliz por eso, porque sé que en sus tiempos y a sus ritmos pueden ver esto. Así que bueno. Gracias, gracias nuevamente por estar. Les compartía que hoy es el tercer y último taller de este ciclo de talleres gratuitos. Siempre me gusta brindar estos espacios porque siento que hay mensajes que necesitamos de alguna manera integrar en nuestras historias de vida, en nuestros tránsitos o momentos de vida. Hay información o saberes que de pronto nos pueden resonar independientemente de nuestras profesiones, de nuestros caminos. Yo creo que todas, como mujeres y también hombres que nos han acompañado estos 2 días, les hace mucho sentido el poder escucharlos, el poder incluso recordarlos, porque creo que hay una memoria colectiva que nos acompaña y esa memoria yo creo que cada vez pide más que regresemos al origen de muchas cosas. Y justo hoy vamos a hablar de la placenta y el útero y todo lo que es su alquimia y sus rituales. Yo amo mucho este tema, muchísimo. Desde que llegué a España, yo creo que fue de las primeras cosas que hice, alquimizar placentas, honrar esas placentas, darle la bienvenida, leer sus historias, conectar con lo que querían transmitir a esas familias y a esas mujeres. Entonces, bueno, creo que hoy vamos a compartir cosas muy importantes y muy bonitas. Las que quieran compartir lo que resuene para ustedes en sus historias de Instagram, que quieran de pronto etiquetarnos, diciendo que les ha parecido estos talleres o el de hoy. Adelante. Venga, mi amor, yo la cargo. Hoy me está acompañando Maqueda Guayora. Esta es mi niña. A ver, yo miro si nos pueden ver. Esta es Maqueda. Hace 2 meses y medio llegó a este plano en un parto autogestionado en casa. Eh, Papá la recibió en brazos cuando llegó y bueno, aquí hemos estado con ella compartiendo, hemos estado en casita, disfrutándonos mucho este tiempo, sagradamente este posparto, este tiempo también como de estar recogiditos en casita y ha sido lindo, ha sido desafiante también. Les estaba contando que nosotros acá pues de alguna manera no tenemos tribu, no tenemos así familiares cerca. Pero yo creo que nos hemos sabido acompañar mi compañero de vida y yo, Retik y yo, con mucha paciencia, con mucho amor, siempre validándonos mucho, siempre agradeciéndonos las más pequeñas cosas. Que me traiga un chocolatito, que la cargue un ratito, que esté con Maqueda durmiendo, que esté con Hidú, que bañe a Hidú. Bueno, cosas así tan sencillas. Yo creo que es muy importante validar a nuestros hombres cuando se integran de esa forma en estos portales de vida. ¿Qué pasó? Ya sé que quieres te pida. Vamos acá con la chichicha. ¿Qué más les comparto? Bueno, entonces estamos acá estos 3 días. Aquí estoy, aquí estoy. Vamos a hacernos acá. Ya, tranquila. Estos 3 días hemos querido compartir. El primer día fue sobre gestar después de los 40. Creo que fue un taller que muchas querían de alguna manera poder ver con mucha presencia porque les ha resonado muchísimo hablar de esto y creo que es muy importante desmitificar muchas cosas. Deseo que se regalen la grabación. El taller de ayer que fue El cuerpo sabe parir, hablar del parto y este gran portal es precioso, el portal de parto y posparto, el de gestación también, todo lo que podamos tener presente, ese instinto, esa intuición que tenemos en esos dos grandes momentos cuando iniciamos estas labores de parto. Y ya el de hoy, que como les decía, es como volver al origen y poder de alguna manera comprender un poco más nuestros úteros sagrados y nuestras placentas que acompañan la vida de nuestros pequeños hasta el momento que llegan y que son alumbradas ya por nosotros en esa tercera fase del parto.
Entonces, bueno, por acá voy a comenzar a compartir. Ya les leo. Luisa. Luisa se sumó hace un momentico. Soy doula colombiana en Miami, súper interesada en ver las primeras sesiones. Luisa, con mucho gusto te las comparto en el grupo. Se los vuelvo a poner acá al grupo de WhatsApp. En este grupo, que es el grupo del ciclo de talleres, les he pasado todo. Allí lo van a tener. Eleonora también estaba diciendo que la grabación, claro que sí, van a tener la grabación de los tres. El de hoy ya lo comencé a grabar, entonces bueno, sé que ahí van a tener mucha información de valor para todas, para las que estén viviendo como esos momentos de vida o también para las que acompañamos, las que son dobles, las que son em, profesionales de la salud, las que son terapeutas, bueno, todas las que acompañan en este momento a mujeres y familias. Yo creo que todo esto es información de mucho valor. Ya te veo, Leonora, gracias por estar. Bueno, comenzamos hermosas. Por acá está ingresando Erika, que también estaba escribiéndome. Y comienzo por acá a compartir. Dame un momentito, amplío la imagen. Ujú. Listo, acá la tengo ya lista para compartir. Vamos a ver. Si quieres. Gracias. Hermosas, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí, vale. Gracias, Ima, por confirmar. Bueno, hermosas, entonces les decía que hoy vamos a ver placenta y útero, alquimia y rituales. Em, para las que de pronto son nuevas hoy, apenas se están conectando, quiero compartirles dos cosas importantes. ¿Quién es nuestra escuela? Somos una escuela de formación profesional de doulas desde la sabiduría ancestral y espiritual y biocultural. También formamos en saberes a mujeres y hombres, a familias, en el despertar de nuevos caminos y esa sabiduría del alma. Lo hacemos a través de talleres, de formaciones, de mentorías, de consejerías y hemos acompañado en diferentes momentos de vida, desde ciclicidad, sanación de memorias uterinas, preconcepción, fertilidad, gestación, parto, posparto, maternidad y también duelos. Siempre me gusta compartirles que la escuela es un espacio de fraternidad, de sororidad, donde siempre formamos a mamás, a papás, a mujeres y hombres medicina, todos los que quieran estar al servicio de otras mujeres, todas las que son guardianas de nacimiento, guardianas de útero, de placenta, son bienvenidas todas las parteras, doulas, acompañantes de crianza y profesionales de cualquier índole que deseen abrazar nuevos saberes. Nuestra formación principal y la que les voy a hablar al final del taller es la formación de doula ancestral que comenzamos en enero de 2026, la tercera edición. Esa es la formación más integral de la escuela y más bonita porque integra todas las formaciones de la escuela, a excepción de la formación de maestras de ceremonias y rituales. Pero bueno, y también les voy a compartir algo especial para que puedan tener esta formación. La formación Ibula Gimnasia Mamá también es una formación muy linda y está integrada en doula ancestral, al igual que rituales de gestación, rituales placentarios, medicina placentaria o sagrada placenta y la de educación Waldorf primera infancia. Los acompañamientos que normalmente hacíamos nosotros desde la escuela ya lo hacen nuestras dobles ancestrales y bueno, son mujeres muy especiales que acompañan con mucha empatía y con mucho amor y deseo que también las puedan conocer. Siempre me gusta hablarles de que somos una escuela, pero también somos familia. Este es mi equipo para laborar. Este es mi compañero de vida, Retik. Él es sacerdote de la cultura africana Divia Afa. Es terapeuta transpersonal, naturólogo, especialista en plantas maestras, con formación en psicoanálisis lacaniano y freudiano. Es un hombre muy sabio, muy amoroso y bueno, les he compartido que desde el portal de Maqueda ha sido volvernos también a reencontrar como pareja, con mucha más ternura, con mucha más em, admiración y respeto. Yo creo que nos unió mucho ese parto autogestionado. Creo que fue un momento que, wow, como que dijimos, podemos hacer lo que sea juntos. Entonces, bueno, muy feliz de que sigamos caminando juntos. Llevamos 13 años juntos. Mi pequeñito que está ahí, que ya tiene 4 años y 8 meses,
Es Hidú, es número maestro por su fecha de nacimiento. Y la pequeñita cachetona hermosa que vieron hace un momento es Maqueda Guayora, que nació hace 2 meses y medio. Entonces aquí estamos ya como una familia de cuatro. Todos los días nos soñamos y construimos nuevas cosas para esta escuela, para esta comunidad. Mi nombre es Lina para las que llegan el día de hoy. Nací en Medellín, Colombia, sintiendo, abrazando y honrando muchísimo mis raíces indígenas y africanas. Mi llamado es de siempre recorrer el mundo y gracias a Dios coincidí con un compañero que también ama hacer esto. Hemos estado viviendo en México, en Colombia, en Panamá. De hecho, en Panamá gestamos a Hidú y allá nació Hidú. De 3 mesecitos, estando el de 3 mesecitos, nos vinimos a vivir acá a España. Acá estamos en España, en Málaga, España. Y bueno, también hemos estado en China, en Indonesia. Y creo que desde el abrazar todas estas culturas, hemos aprendido de que todas van a una misma esencia y que de alguna manera el poder ver con tanta apertura las diferentes formas de vida nos da esa capacidad para respetar y honrar cualquier persona que llegue a nosotros, verlos como almas, verlos como aquellas personas que coinciden con nuestra energía y que necesitan de alguna manera o que quieren ser acompañados por nosotros. Me gusta presentarme también como mujer mística, como bruja y maga blanca, como guardiana de nacimiento, útero y placenta, obviamente como doula ancestral, como maestra y hermana de ceremonias, guiando y acompañando rituales de gestación, rituales placentarios, de vida y de renaceres. Soy también especialista en talasoterapia. Amo muchísimo la madre mar. De hecho, en casa la tenemos siempre muy presente, nos ha sostenido muchísimo lo que ha sido en este posparto. Agua de mar isotónica y caldo de huesos ha sido lo mejor de la vida. Lo mejor y lo que nos ha sostenido en momentos bastante desafiantes. También soy educadora Waldorf, terapeuta en sanación de memorias uterinas y líneas ancestrales. Y desde hace 2 años, ya 2 años y medio, honrando también el llamado a integrar la partería. Aún soy aprendiz de partería ancestral y comunitaria, respetando mucho cada uno de estos saberes y de alguna manera integrándolos también en este camino para entregárselo a mis doulas ancestrales. Hermosas, comenzamos nuestro taller de hoy. Primero, para poder hablarles de la placenta, algo que siempre vamos a tener muy presente y quiero que lo honren y que lo puedan de alguna manera sentir cuando conecten con su cuerpo, es que siempre vamos a tener una conexión energética entre el útero y la placenta. Vamos a ir un poco. Sí, vamos. Gracias, mi amor. Y sí, papá, eso. Entonces, les decía, hermosas, que finalmente, cuando tenemos presente que tenemos esa conexión, yo creo que estaríamos más dispuestas a escucharnos en lo que nos pide el cuerpo, en los momentos que necesitamos parar, en los momentos que necesitamos observar cómo nos estamos sintiendo y qué nos está hablando el cuerpo. Desde nuestros inicios de vida existe esa poderosa conexión entre nuestro útero y nuestra placenta. Ahí están estos dos, como estas dos energías en perfecta simbiosis y se siguen acompañando de manera física, anímica y espiritual, porque nosotras, a pesar de que nace nuestra placenta y luego la tenemos acá en este plano terrenal, nosotros seguimos teniendo un cordón umbilical etérico y es el que acompaña también a nuestros niños hasta los 7 años. Esto se los hablo más desde la antroposofía de Rudolf Steiner, incluso desde la teosofía de Rudolf Steiner, de Madame Blavatsky, porque nosotros tenemos una conexión muy grande y yo creo que es esa tríada prenatal que ya se las voy a compartir también, que se crea desde un inicio, desde el momento de la concepción. Por eso es que nosotras cuando estamos con nuestros pequeños y nuestros pequeños o nuestras pequeñas tienen, no sé, están llorando, les da una fiebre o pasa algo, es porque estamos muy unidos energéticamente y ellos y ellas sienten lo que mamá también está cargando, o lo que mamá
no ha expresado, lo que mamá está transitando y tiene que ver mucho con eso, con esa simbiosis, con esa conexión y con ese cordón umbilical etérico que seguimos teniendo. Durante la gestación, mamá nos alimenta, nosotros alimentamos a nuestras crías por ese cordón umbilical y nutrimos también energéticamente por ese cordón de luz. Eso está muy unido a esto. Por eso es que cuando hablamos de ese meridiano que tenemos de útero, corazón, nosotras de alguna manera tenemos presente que si cuidamos este plexo solar, si nos unimos en conexión con nuestros bebés y nos unimos en conexión también con esta parte de nosotras, de alguna manera cualquier tránsito que estemos viviendo lo podemos vivir de una manera mucho más tranquila. De alguna manera vamos a comprender qué es lo que sucede, porque ahí tenemos un poder especial. De ahí nos estamos nutriendo, así como este pecho nutre a nuestras crías con nuestra lactancia materna. Entonces, ahí estamos unidos a nuestro ser solar, que tiene que ver mucho también con nuestro chakra umbilical, y es esa línea de vida útero-placenta que se forma, que da esa energía, que es ese centro de energía, pero que también se va transformando y lo sigue haciendo durante toda la vida. Solo que a veces no somos conscientes de que nuestros ombligos, que es de donde también estuvo unido nuestras placentas cuando estábamos en el útero de nuestras mamás, siguen siendo un portal donde está la entrada de experiencias físicas, emocionales, vitales, sexuales y todo cuanto vive se incorpora y se permea desde allí. Por eso muchas veces cuando estamos haciendo rituales, cuando estamos, por ejemplo, en las diferentes formaciones de la escuela, hablando de volver al origen, yo siempre les digo que un portal muy poderoso es conectar con nuestros ombligos. Allí podemos utilizar los cuarzos, que son minerales donde está el elemento éter, y el elemento éter de alguna manera es el puente para los mundos sutiles y para todo el mundo de las almas, y que nos permite viajar cuánticamente a esos momentos o a volver a reconectar con el inicio de vida cuando estábamos en en el útero de mamá, o volver, por ejemplo, a un parto si queremos resignificarlo, o simplemente tener la conciencia de que estoy viviendo y que quiero transformar. El ombligo es un punto muy clave, y no lo hablo solo para las mujeres, lo hablo también para los hombres. Finalmente todos estábamos unidos desde allí, y ese cordón umbilical era el que nos daba ese, esa conexión y también esa voluntad de vida, ese destino, esa conciencia de que veníamos desde un árbol o desde una línea transgeneracional. Nos une desde ahí ese cordón umbilical. Ya las leo, hermosas. Me estaban por acá confirmando que se estaban viendo. Gracias. Vale, sigo por acá. Las que quieran preguntar algo pueden escribirlo, o ahorita al final podemos abrir un espacio para que podamos compartir. Algo muy importante que también quiero transmitirles hoy, y que es lindo tenerlo presente, es que la placenta es parte de bebé, comparte el 100% de de su material genético, energético, como si fuera el hermano gemelo, la hermana gemela de esa placenta. La placenta es como la otra parte de bebé, la que no se forma como ser humano, pero siempre es la que une los mundos sutiles. De hecho, si lo leemos de escritos de diferentes culturas, es justo la placenta la que es puente para que llegue el alma. El bebé normalmente nuestros bebés cuando están llegando en los primeros meses y desde la concepción, se dice que la transmigración de su alma se da en los primeros 120 días, y se da gracias a que está presente la placenta, porque la placenta empieza a formarse desde las primeras mórulas, desde las primeras células. Cuando se crean estas primeras células, se empieza a dividir en dos grupos. Uno empieza a ser placenta y otro empieza a ser bebé. Por eso es que comparten ese material genético y energético. Cuando nosotros tenemos en cuenta esa conexión directa, esa conexión anímica y espiritual, sabemos que esa es una conexión que también tiene directamente esa mamá. Por eso yo les decía ayer en el taller del parto, cuando ustedes acompañen un parto o cuando estén viviéndose un parto, hablen con sus bebés, pero hablen también con sus placentas,
porque son tres que están haciendo un trabajo de equipo para que pueda llegar la vida, para que se abra la vida, para que nos atraviese todo lo que tenga que ser en ese portal. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento físico, emocional, espiritual y energético de la placenta, no tenemos en cuenta algo, y sobre todo esto es invitación a las diferentes instancias que atienden los partos, que están acompañando todas, parteras, matronas, todos los profesionales de la salud. Nosotros deberíamos revisar cómo se separa bebé de placenta. Si permitimos que se alumbre de manera natural y no haciendo una tracción de placenta, si dejamos que nazca la placenta y que deje de latir el cordón umbilical, yo entiendo que a veces es difícil por los tiempos de las clínicas y de los hospitales, y por eso desde el conocimiento y desde el caminar de cada una y lo que deseen abrazar, es lindo que se puedan regalar también sus partos en casa, que vuelvo y digo como dije ayer. Ningún parto es mejor uno que otro. Finalmente, si eligen hacerlo en una clínica o en un hospital, pues al menos que tengan la conciencia de cómo lo quieren vivir. Si pueden hablar con esos profesionales para que hagan un corte tardío de cordón umbilical, para que en el momento que se separen esos dos seres, permitan despedirse, permitan dar esas gracias a esa placenta por haber sido guardiana de ese bebé, pidan permiso para separarse, porque finalmente ellos muchas comadronas y muchas bidan, que son las parteras de Indonesia, dicen que a veces el llanto de bebé, cuando se da el corte de cordón umbilical, es porque los están separando, porque ellos sienten que ya terminaron un camino, terminaron de encontrarse y ya se tienen que separar. Entonces, por eso es que deberíamos revisar si cuando se hace este corte tan rápido y antes de que pase todo esto o antes de honrarlo, si se está haciendo más por motivos fisiológicos o si esto es más movido por cuestiones culturales o motivos de salud. Realmente esto debería observarse desde el honrar ese momento y respetar los tiempos. Lo decía también ayer, la observación, la escucha, el poder percibir cuáles son los tiempos de cada mujer, que todos son totalmente diferentes en todos estos portales, es lo que llevaría a que cada mujer tenga una experiencia de parto muy sanadora, muy transformadora. Son momentos que definen gran parte de lo que es nuestra psiquis, gran parte de lo que son nuestras memorias uterinas. En países como Asia, como Indonesia, como Malasia, es muy común que ellos honren a la placenta como un hermano protector. Cuando nace bebé y nace placenta, es como si placenta fuera otro bebé y lo cuidan igual de bien. Y para ellos es igual de importante que esté acompañando a ese bebé el mayor tiempo que sea posible. Y cuando nos vamos a revisar esta forma de actuar de estas culturas, esta creencia no está muy alejada de las circunstancias biológicas en que se formó la placenta, porque precisamente ellos se separaron en el primer grupo de células cuando se formó ese bebé y esa placenta. Están manteniendo un mismo ADN, por eso deberíamos también honrar y por eso deberíamos también cuidar ese momento de separación. Ya las leo hermosas. Mm. Lina, y cuando hay pérdidas de bebé, dice Sandra, se refieren al momento, bueno, si estamos hablando de poder honrar las placentas cuando hay pérdidas gestacionales o neonatales, hay un ritual muy bonito que es el ritual de fusión de almas y justo es para honrarlos a ambos. Es para tener presente que de alguna manera para que llegara bebé tuvo que haber estado placenta. Y en varios elementos que tenemos en ese ritual se honran a ambos para que de alguna manera este bebé haga su viaje de vuelta a los mundos sutiles, ese bebé estrella. Entonces también se tiene presente, Erika, porque hay cordones umbilicales en espiral y otros están listos. ¿Te refieres de pronto a cuando vienen envuelta para bebé y están acá en cuello de bebé o qué te refieres con espiral? Si quieres lo pones más abajito, Erika. Ana, cuando se hace este corte de cordón y bebé no llora, qué significado puede tener? Miren, podría ser muchas cosas. Ahí tendríamos que observar muchísimo historia familiar y de linajes.
pero normalmente cuando no están llorando es porque finalmente hay respeto por los tiempos, han tenido el tiempo para separarse. Mm, a veces hay conexión desde antes y por eso yo les digo que los rituales de gestación también son muy bonitos y muy válidos porque desde el útero y desde que están nuestros bebés en nuestras pancitas, yo creo que desde ahí se empieza a conectar bebé, placenta y mamá y yo creo que desde ahí se crea esa conexión. Podría ser que bebé ya se sienta tranquilo de que llegó, puede ser que no haya una conexión directa porque tal vez no hubo un espacio para ritualizar esto o simplemente porque ya estaban listos para separarse. Puede obedecer a muchas cosas, pero va más allá de lo que como tal esté sucediendo, porque se tendría que observar mucho más es esa historia familiar. Mm. Susana, Lina, la placenta previa que nunca supe qué significado trae. Ayer lo contaba un poco y lo estaba transmitiendo para todas las que acompañamos. Algo que ustedes deberían tener presente o todas deberíamos tener presente cuando estamos acompañando gestaciones y cuando pasan estos sucesos de placenta previa, placenta percreta, bueno, diferentes placentas que o están muy unidas al útero o están en una posición que tal vez está muy abajo, casi en la salida para bebé. Yo siento que todas esas situaciones cuando lo hemos hablado en círculos, con parteras, con matronas, con doulas, con mis doulas ancestrales, tiene que ver mucho con linaje materno, pero también con linaje paterno. Y es conflictos, traumas o situaciones que no han sido resueltas por esa mamá o por ese linaje. Y yo se los digo por una experiencia que tuve con una mamá. Una mamá me estuvo escribiendo hace unos 6 meses y me decía, Lina, yo tengo una placenta previa y yo siempre me he soñado poder tener mi parto en casa y me están programando una cesárea, pero es porque está pasando esto. Yo le dije, bueno, observa qué está sucediendo, por ejemplo, con la relación con tu mamá o con tu linaje. Y me dijo, justo con mi mamá no me hablo. Cuando ella me empezó a decir eso, yo le dije, ok, yo voy a regalarte eso se lo regalé en el grupo, se los voy a volver a mandar todas las ofrendas que les mandé. Les envié la meditación de regresión al útero de mamá. Y le dije, regálate esto y regálate las veces que necesites hacer esto y habla con tu mamá. Te lo digo hablar dentro de esa meditación. Ella me contó que lo hizo durante 4 semanas seguidas, diferentes días en la semana. Y me estuvo escribiendo hace 2 meses. No, eso fue hace 4 meses. El caso es que a ella le faltaban como 3 meses para que fuera a dar a luz. Y me dijo, Lina, tuvimos revisión nuevamente con la matrona y ya la placenta subió. Obviamente, las placentas van moviéndose, las placentas no se quedan ahí, pero hay placentas previas que sí se quedan ahí. Pero ella sí sintió que estaba haciendo un trabajo personal y un trabajo que tenía que ver con sus líneas ancestrales, sobre todo con su relación con su mamá. Entonces, respondiendo a lo que dice Susana, definitivamente tenemos que revisar es eso. Tenemos que mirar qué pasa con nuestros úteros, con esas memorias uterinas, pero también con nuestros linajes y con esas relaciones, porque están directamente relacionadas cuando pasan estas situaciones de placenta. Eso, Susana Preciosa, te podría decir. Gracias por la pregunta. Dalia dice, por favor, ¿cómo podemos hacer algo para curar esa experiencia que no pudimos hacer, lo que ya pasó? Me refiero cuando se cortó. Ah, Dalia, sí, hermosa. Ahorita cuando estemos hablando de rituales placentarios, hay un ritual muy bonito, que es el ritual de placentas olvidadas. Ese ritual de placentas olvidadas no lo vamos a ver en detalle hoy porque está dentro de la formación de doble ancestral, pero sí les voy a contar un poco a qué se refiere y son espacios que ustedes pueden regalarse para volver a conectar con esas placentas, sean la de sus hijos porque no pudieron tenerla, porque quedó en la clínica como desecho hospitalario o las placentas de su inicio de vida. Ana Claudia dice, Lina, por favor, hay una, cuando hay un abierto espontáneo y es diagnosticado como útero infantil, ¿esto estaría conectado al linaje? Bueno, no entiendo muy bien cuando dices abierto espontáneo. Mm, yo diría que todo lo que tenga que ver con útero tiene que ver mucho con linaje y de revisar mucho relación
con mamá y cuando tenemos todavía cosas pendientes con linaje paterno también es importante. Y Zaira dice, hace 13 años tuve placenta envejecida, mi bebé falleció a los 20 días de nacido y Zaira, lo siento mucho. Uf, he tenido varias chicas que han tenido situaciones así y cuando han explorado un poco más en las historias de sus linajes, han habido situaciones muy fuertes de abuelas, de bisabuelas, que en su historia han tenido situaciones de tal vez violencia, tal vez abusos, y hay placentas que de alguna manera cargan esa información, cargan, nuestros úteros llevan memoria de casi 7 generaciones. Y ahí puede que haya razones por las cuales placentas como la que decía Isaira pase esto. Y no porque vamos a culpar como tal a un órgano tan preciado como este, sino más bien a la falta de observación de todas estas memorias o a lo que puede estar sucediéndonos con nuestras propias historias de vida, cuando estamos con nuestros compañeros de vida. Deseo, Isaira, que sigas. Yo sé que a pesar de que haya pasado 13 años, yo creo que sigue habiendo duelos, que hay duelos que todavía se tienen que seguir de alguna manera abrazando, integrando, y que puedas conectar con esa placenta y esa placenta le puedas de alguna manera honrar que haya estado ahí, así haya pasado como haya pasado, pero que permita también el trascender la energía de tu bebé. Ana Claudia dice, podría ser desenvolvimiento de la placenta. Ah, aborto espontáneo. Ya te leo acá bien. Ana Claudia dice, cuando hay un aborto espontáneo y es diagnóstico como útero infantil, esto estaría conectado al linaje. Habría que revisar muchas cosas. ¿Y sabes qué te diría yo cuando pasan esos abortos espontáneos y tal vez no se da esa gestación? Revisar si en tu historia familiar, si hablas de ti o es otra persona que acompañaste, preguntar en la familia quién ha tenido pérdidas gestacionales y que si esas personas pueden acompañarte a hacer un ritual para honrar esos bebés estrella, maravilloso. Si ellas no están en la apertura de hacerlo, que tú lo hagas por ellas. Muy importante que lo puedan hacer, porque si no, entonces las siguientes generaciones van a seguir teniendo que cargar con eso. Y eso se los puedo decir por muchas experiencias que he tenido con otras mujeres. Cuando no haciendo ellas esto, sus hijas están viviendo o repitiendo una historia. Iris, wow, qué poderoso esto que cuentas, con mucho gusto, hermosa. Nazaré, me gustaría poder hacer la regresión. Con mucho gusto, Nazaré, se los comparto. Juanita, ¿qué pasa cuando ha habido un aborto por elección? Hay muchas formas de observar esas interrupciones de gestación. Muchas veces esa alma sí está lista para trascender mucho antes, o tal vez son cosas que traemos de nuestras vidas anteriores que tienen que ser mm, dadas o se dan de esta manera porque estamos para aprender otras cosas, precisamente de esas situaciones o de esas decisiones. Dalia dice, Lina, ¿cómo hacemos esa meditación? Habla sobre la gente, no se ha hablado de su mamá, me gustaría tenerla. Sí, Dalia, lo que les acabo de decir, les mando fueron varias ofrendas que les hice, les regalé varias cosas esta semana, les voy a volver a pasar al grupo todo para que lo tengan y puedan hacer esa meditación de regresión al útero de mamá. Mm, Gracias, con mucho gusto. Y por acá, Isaira. Actualmente tengo un hijo de 6 años y su parto fue maravilloso. Siempre le dije en mi vientre, mi cuerpo te sabe parir y tú sabes cómo nacer. Y en el primer pujo nació. Qué bonito que hayas sanado con ese nacimiento de tu hijo, Isaira. Me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Beth, hola, yo tengo pendiente hacer el ritual de placenta de mi bebé ya nacida, pero la verdad es mi primer bebé y deseo tener mejor instrucción para hacerlo. Y Beth, puedes hacer un ritual de siembra de placenta. Muy lindo que te lo pueda regalar. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿vale? Con mucho gusto, Jumei. Ahorita se los comparto. Hermosa, sigo por acá, ¿vale? Para que sigamos avanzando. Y ahorita les vuelvo a leer. Voy a ir leyendo como por segmentos para que sigamos avanzando. Hermosas, seguimos acá.
Memorias uterinas placentarias en gestación. Importante que lo podamos hablar. Leonor, no pasa nada que a veces se activa una cosita acá de... Ya les digo por qué es que pasa esto. Se habilita como unas rayitas. Ya lo quité. Memorias uterinas placentarias en gestación. En nuestros úteros, cuando se gesta una vida, siempre tengan presente esto, se está abriendo un portal cuántico que está conectando con nuestras memorias más profundas, principalmente procedentes del linaje materno, pero también está presente el linaje paterno, de nuestra vida desde el vientre de nuestras mamás. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado y otras chicas que también han estado compartiendo conmigo otros espacios les ha pasado. Yo he recordado cosas que increíblemente yo nunca en la vida había recordado. Cuando en esto, yo creo que con Hidu me pasó algo y fue que recordé cómo cuando una vez mi mamá me estaba cargando y yo sentía que me estaba tallando el huesito de ella. Y cuando yo les hablo de esto, es que cuando nosotras estamos en portal de gestación, portal de parto y todavía en portal de posparto, tenemos una oportunidad grandísima de conectar con esas memorias, abrazar las que son difíciles, pero también recordar con mucho cariño otras. Esos portales existen, esos portales son lo que nos recuerda que nosotras tenemos la capacidad para canalizar en nosotras y en nuestras gestaciones muchas formas de reconocer, de observar y de sanar cosas que nos ha pasado, pero cosas que también les ha pasado a nuestro linaje. Y cuando nosotros estamos teniendo presente esto, yo creo que cuando acompañamos a otras mujeres, muchas mujeres les hace mucho sentido que podamos decirles que cuando sucede esto, o cuando sienten tristeza, o cuando les cuesta un poco sostener esas gestaciones, es la oportunidad grandísima para que a través de nosotras sane todo un linaje, sane la situación que pudo haber tenido nuestras mamás. Y aquí quiero compartirles algo muy importante que siempre les he transmitido a mis dobles ancestrales. Necesito que conozcan sus historias, conozcan las historias de cómo fueron gestadas. Si tienen la oportunidad todavía de hablar con sus mamás, pregúntenles a ellas cómo se sintieron en gestación, cómo fue esa gestación, si estaban siendo acompañadas, si tenían cubiertas todas sus necesidades básicas, cómo fueron esos partos, cómo fueron esos pospartos. Ahí hay tanta información de valor. Ustedes ahí comprenderían por qué es que reaccionan a diferentes situaciones, porque tal vez se repiten diferentes momentos en sus vidas, porque ahí hay una raíz también de esto, porque ahí hay una memoria que el cuerpo sigue cargando, es como una memoria somática que de alguna manera se reactiva con muchas cosas. Entonces, siempre invitación importante, conozcan sus historias, no solo de mamá, conozcan también las historias de papá. Algo que yo me arrepiento muchísimo, muchísimo, es no haber tenido el suficiente tiempo para compartir con mi papá. Mi papá ahorita el 29 de diciembre, ya en unos días, cumple 7 años de haber trascendido. Y hubiera amado sentarme con él y haber sabido cómo era su niñez, cómo se había sentido cuando yo llegué a este mundo, porque tal vez tuvo situaciones difíciles con mi mamá. Tuvimos ciertos espacios, pero no el suficiente tiempo. Compartan con sus seres queridos, compartan con sus papás, con sus mamás, porque definitivamente no sabemos cuándo van a faltar. Sigo. Mujeres, entonces, esto sumado a muchas situaciones que vivimos en gestación, eh, hay muchas cosas que seguimos grabando en nosotras. Y siento que cuando gestamos una vida, tenemos muchas oportunidades. Eh, oportunidades de escucharnos. Y cuando yo les digo escucharse,
Miren, regálense todo lo que ustedes quisieran hacer en gestación y tiene que ver con disfrutarse una comida, disfrutarse un atardecer, el pintar. Hagan todo, todo, absolutamente todo lo que quisieran hacer siempre, porque son portales que van a quedar grabados y son portales que vamos a seguir transmitiendo también a nuestros pequeños. Entonces, siempre cuando tenemos estas oportunidades de que nuestros bebés nos elijan como mamás, como papás, deberíamos tener ese espacio para regalárnoslo, para sanar linajes, para comprender por qué es que se están repitiendo ciertas situaciones. Además, nunca es tarde para que se vivan a plenitud estos momentos. Y creo que eso es lo que hace falta cuando estamos acompañando, que recordemos a esas mamás, a esas familias, que momentos como esos no van a volver y que necesitamos estar muy presente para nosotras, muy presente para nuestras crías. Muchas hemos pasado por situaciones difíciles y dolorosas en partos, en pospartos, y esas memorias quedan en nuestro útero, quedan grabadas allí. Por eso necesitamos mirarlas, necesitamos resignificarlas, porque eso nos va a permitir que estemos más presentes para nosotras, más presentes para nuestros niños y nuestras niñas, para nuestros compañeros de vida. Y tal vez los rituales placentarios son eso, son la oportunidad para que ustedes puedan regalarse esa forma de sanar y de resignificar estas memorias. Amor, si quieres me traes a Maqueda. Hermosa, sigo acá. Ya en un momentito las leo. Cielo, tráemela tranquila. ¿Qué pasó la bebé moya? ¿Qué pasó la cola de la vida? Estabas escuchando a mamá y sentiste a mamá, ¿cierto? Venga, pues. Inspira un momento. Ahora sí. Seguimos hermosas. Algo importante para transmitirles hoy es que tenemos dos triadas prenatales sagradas, una triada prenatal y una triada intrauterina. La intrauterina es cordón umbilical, saco amniótico y placenta. Desde el legado de las culturas orientales y mesoamericanas, siempre se ha considerado sagrada la unión de estos tres elementos, cordón umbilical, que está unido a ombligo, saco amniótico o amnios y la placenta, considerándolo siempre órganos con un poder único para unir las alturas celestes con todo lo terrenal. Es como si hubiera un puente entre todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. El mundo de las almas, el mundo de los dioses, con el mundo de los hombres. Y esto va rebasando muchísimo lo que es la fisiología, que en muchos casos es como muy limitada para considerar que esto es un puente de mucha conexión para las mujeres y para sus hijos o sus hijas. Representa una constelación simbólica, mítica, legendaria, ceremonial de nuestros antepasados. Cuando nosotros hablamos de esta tríada prenatal, estamos hablando del origen, estamos hablando de la voluntad para vivir, del destino también que tenemos como almas. Como si de un todo se tratara esa tríada prenatal, se relacionan estos tres para proveer a mamá, a bebé todo lo necesario para que se siga desarrollando, para acompañarlo, para que sirva de protección también de energías, de factores físicos disonantes que puedan haber y se mantenga esa línea de vida intacta. Es como si fuera algo que los protegiera, como un escudo de esos tres y que se unieran para abrazar a bebé. De ahí la importancia de honrarlos en su totalidad cuando llegan a este espacio para que sigan acompañando a bebé, esa familia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros alquimizamos una placenta, para mí es muy importante. Primero, desde que separamos a bebé y a placenta, ¿cómo lo separamos? Y ayer les hablaba del corte de fuego, de cortar el cordón umbilical con fuego. Sería lo más bonito y lo más armónico. También pueden elegir lo que deseen, pero pienso yo que ese fuego
tiene que ver mucho con la energía de ese chakra umbilical. Y creo que si hablamos de los elementales del fuego, que son las salamandras, de alguna manera están en un momento como tan sagrado para que se separen. Entonces creo que sería de la manera más bonita. Les voy a pasar al grupo. Ayer se los decía y ayer no se los pasé, se los paso hoy a todas. Tengo un post donde les estoy diciendo cómo hacen paso a paso el corte de cordón umbilical con fuego, los elementos que necesitan. Les paso los dos posts, el de parto lotus y el de corte con fuego del cordón umbilical, para que lo tengan presente. Entonces creo que sería una manera muy bonita de, primero, iniciar con esa parte de cuidar esa separación, y segundo, cuando vamos a alquimizar la placenta, que sigamos honrando ese cordón umbilical. Cuando yo les comparto en todas las formaciones, tanto en la de la Sagrada Placenta como en la de dobles ancestrales, la, todo el módulo de medicina placentaria, yo siempre les digo que cuando alquimizamos debemos cuidar todas las partes. El saco amniótico, separarlo con mucho cuidado. La parte del árbol de la vida, la parte del lado fetal, también igual de importante cuidarlo porque ese es el que luego regresa a la tierra. Y así sucesivamente todo, porque todo lo vamos a convertir o en medicina placentaria o en arte placentario. Entonces, por eso es que hablo de esta tríada intrauterina tan sagrada y por qué la deberíamos seguir honrando en el tiempo cuando la vamos a alquimizar. Triada prenatal sagrada, mamá, bebé, placenta. Entonces, tenemos triada intrauterina y tenemos la triada prenatal sagrada, mamá, bebé, placenta. La placenta es el órgano sagrado que está protegiendo a bebé durante la gestación. Siempre va a servir de intermediario entre bebé y placenta, entre mamá y bebé, perdón, para transportar alimento, oxígeno, nutrientes, incluso emociones. Según la medicina china, es un órgano casi mágico porque es capaz de cumplir cualquier función de cada órgano mientras que se está formando, mientras que está logrando convertirse en una placenta completamente. ¿La placenta qué hace? Está seleccionando nutrientes necesarios para la formación de bebé. Defiende a bebé de cualquier situación o cualquier momento en que mamá tenga deficiencias de nutrientes, por ejemplo. Es como si hiciera un balance y como si lo protegiera siempre, independientemente de cómo esté mamá. La placenta también proporciona secreciones hormonales que regulan las contracciones uterinas, y eso también lo hablamos ayer. Yo les decía, ¿por qué es importante hacer, por ejemplo, un ritual de preparación para el parto? Porque es un ritual en el que estamos teniendo presente a la placenta, porque ella es la que comanda el inicio de todo ese portal de parto, convirtiéndolo al útero, de alguna manera en ese nido, en ese lugar perfecto para bebé hasta el momento del parto. Entonces, ritualizar esa tríada prenatal, integrarse, es fundamental, lo tenemos que tener presente porque placenta esa es la guardiana de ese bebé durante todo el tiempo de gestación, es la guardiana en ese útero de bebé. Y lo sigue siendo después del nacimiento, por eso es que hacemos también la siembra de placenta. Voy a leerlas para no atrasarme en lo que están compartiendo, hermosas. Sigo por acá. Estaba por acá Ivette. Vamos a ver. Sigue tomando mi niña. Sigo por acá. Ya las leí. Ujú, ujú. Y leí a Yumei. Corina. Corina creo que es la que sigue. Sí. Corina. He dado a luz hace 5 años una niña. A hacerla al nacer, me imagino, he tenido violencia obstétrica y me quedé con una displasia torácica de 5 milímetros. Ya. Corina preciosa, ¿y eso lo has mirado y lo has observado de pronto para que hagan primero recuperación de suelo pélvico? em, que puedas ver también desde tus memorias, porque esto también emocionalmente y somáticamente queda para ti. Ojalá que te hayas regalado espacios. No sé si escribiste algo más abajo, ya voy a mirar. Dalia, a mí me dio mucho miedo tener otro bebé y siento que yo hice que se fuera. Una noche en mi sueño mi cuerpo me habló y fue las primeras semanas y me dijo,
No, el producto viene defectuoso, no puedo hacer nada. Que naciera, pero el otro no confía y tuve miedo de sacarlo. Ya tenía mi primera casi de un año, me fue difícil. Hermosa, eso puede pasar. Cuando a veces no tenemos el espacio para conciliar esas memorias, difícilmente podemos sostener la vida de otro bebé. Cuando nosotros hemos acompañado a mis doblas, cuando han acompañado en preconcepción y fertilidad, una de las cosas más recurrentes y que más tenemos presente es poder tener espacios para sanar o interrupciones de gestación o abortos o violencias obstétricas como lo que estás hablando, para poder decir que quiero estar en una siguiente vida. Es muy importante. Y ves, gracias, gracias. Corina dice, tengo 49 años. Vale. Erika, gracias por volverme a aceptar, no tener fallo. Tranquila, Erika, con mucho gusto. María dice, hola Lina, yo he tenido dos embarazos sanos y normales, pero mi hermana ha tenido varios abortos, los dos compartimos los mismos linajes. María, lo que pasa es que a pesar de que, gracias por acompañarme también en el espacio y poder compartir esto, lo que pasa es que dependiendo de nuestras concepciones, nuestros tránsitos en la gestación de mamá, puede que unas canalicemos unas cosas y otras otras. Y yo te podría decir lo mismo con mi hermana. Mi hermana, a pesar de que no ha tenido abortos, mi hermana tiene otras cosas que necesita todavía resignificar y que ha sido diferente a pesar de que compartamos el mismo linaje. Entonces yo creo que cada una viene con un propósito y en ese propósito también está la sanación de todo el linaje completo. Y tal vez tú estás haciendo otras cosas en tu plano terrenal que están abriendo el camino, sobre todo cuando tú hablabas ayer, que recuerdo mucho cuando escribiste ayer, de que hiciste un trabajo espiritual muy profundo contigo y con tu bebé. Creo que desde ahí, cuando empezamos a hacer esos trabajos profundos de reconexión, primero con nuestros cuerpos para que luego se canalice toda esa parte espiritual, creo que desde ahí empiezan a cambiar las historias y por eso pueden ser diferentes así compartamos los mismos linajes con nuestros hermanos o hermanas. Erika dice, ya hablamos de placenta, ¿qué tan recomendable es consumir la placenta? Muy recomendable. Yo ahorita les voy a hablar de eso. Ahorita seguimos con toda la parte de em, medicina placentaria. Gracias, Sima preciosa, cuando estaba así. Gracias por el abrazo, hermosa. Gracias, gracias por todo el amor que me enviaron. Sandra dice, haz la pausa y siente la emoción de papá. Hermosas, gracias. Ahí tomé un chocolatito y me sentí mejor. Estaba con un cacaíto ahí, entonces ya me sentí mejor. Iris, te abrazo, Lina. Me siento exactamente igual con mi mamá. Ella trascendió hace 5 años y a raíz de eso he podido conectar, disfrutar más con mi papá, que aún sigue físicamente. Eso pasa. Así me pasó también con mi mamá. Conectar más con mi mamá. Qué rico, Iris. Me alegro mucho que coincidamos con eso. Francisca dice, la intrauterina es cordón umbilical, saco amniótico y placenta desde el legado de las culturas orientales mesoamericanas, siempre se ha considerado, estás copiándolo, vale, bella. Sí, así es, Francisca, lo que estaba compartiendo acá. Joana dice, mi embarazo con mi niña fue terrible, mi salud se complicó demasiado. Desde el principio me dijeron que era un embarazo anembrinario. Sufrí mucho, pero siempre me aferré al amor tan inmenso que sentía por tan inmenso que sentía por, pero la decisión fue tomar, espérenme que aquí no alcancé a leerlo, perdón. Es que mi niña leerlo. Ahora sí lo alcanzo a leer. Era más largo, perdón. Ahora sí, inmenso sentía por allí, sabía que ella estaría conmigo. Todo mi embarazo estoy hospitalizada, me dio preeclampsia debe ser, me imagino. Y el último día que estuve, derrame debido a la preocupación del agua, fui bendecida con el milagro y tiene 12 años. Tomé la decisión de operarme. Estaba destinada a otro bebé, lo siento, pero la decisión fue tomada por amor. Ya te comprendo, hermosa. A partir de todo lo que viviste, tomaste la decisión de solo estar con tu bebé y bueno, algunas veces puede pasar así, aunque podría haber llegado otro bebé a tu vida, pero a veces tomamos esas decisiones a raíz de estas situaciones que suceden. Lo más lindo es eso, lo que acabas de compartir, independientemente de lo que puedan.
indicarnos en un diagnóstico cuando nos aferramos muchísimo a la vida, al amor que tenemos por nuestras criaturas. Yo creo que eso trasciende y emocionalmente, cuánticamente, espiritualmente, creo que y energéticamente, yo creo que eso hace que se transformen tantas cosas adentro de nosotras, muchísimo. María dice, mi bebé nació en su saco amniótico. Ay, es precioso ese significado, María. Tú sabes que también Guayora, cuando estaba saliendo su cabeza estaba totalmente adentro del saco amniótico. Maqueda cuando nació, cuando salió uno de los hombros fue que se le abrió su saco amniótico, pero también llegó así. Es símbolo de protección. Eso se llama nacimientos enmantillados, cuando nacen nuestros niños con el saco amniótico. Y wow, tiene muchísimos significados. Uno es de protección, otro es que nuestras criaturas vienen con un don especial, con una sensibilidad muy especial con el mundo espiritual y una conexión muy grande con los mundos sutiles y la capacidad de comunicación también con este mundo invisible. Sí, tiene muchos significados, pero qué bonito que fuera así. Erling dice, ¿cómo puedo hacer la regresión? Yo les paso la meditación, es simplemente que se regalen un espacio para ustedes solitas y ahí hacen la meditación. Francisca dice, yo tuve un embarazo fuera del útero hace 28 años y siempre me acuerdo porque no lo dejo ir, estoy todavía con ese duelo. Francisca, ojalá te pueda regalar espacios para que puedas de alguna manera hacer ese duelo. Por más tiempo que pase, necesitamos observar, reconocer, abrazar y resignificar esas situaciones y esos momentos. Kaila dice, mi Lina hermosa, le agregaría a la mujer que pregunta lo de compartir linaje con su hermana, que adicional sumamos los linajes del padre de esos bebés. Tiene razón. Kaila Preciosa es una de mis doulas ancestrales y tiene toda la razón en lo que está compartiendo, porque finalmente nosotros estamos coincidiendo con otras energías y que son los padres también de esos bebés que están trayendo también otra energía y otra historia y otra línea transgeneracional. Andrea dice, tengo una condición neurológica complicada, no se me recomienda pujar por la presión intracraneal, por eso prefiero tener una cesárea. ¿Puedo obtener la placenta de alguna manera? Tranquila, que dices que perdón la ignorancia, no te preocupes. Hermosa, desde que tú lo hables previamente con tu personal sanitario, si va a ser en clínica, obviamente, y con el personal médico, y tú digas que te quieres llevar la placenta, he tenido chicas que han tenido cesáreas y les han dado sus placentas. Y es poder decirles que es un órgano que les pertenece, más allá de todos los protocolos que puedan tener o que lo consideren como desecho hospitalario. Mi padre estuvo en un cuerpo de un hombre, muy bien. ¿Qué dice Francisca? No lo entendí ahí. Mm, y no era feliz, ahora es mujer, eso es mi linaje. Bueno, está bien, elecciones de vida. Y Beth, hoy mi madre cumple 6 años de haber trascendido. Hoy, Beth, te abrazamos. Su último suspiro lo dio en mis brazos, así fue mi papá también. Y así honro el ciclo perfecto que tuvimos ella y yo en esta vida. Hice una sanación espiritual y sané 7 generaciones atrás y hacia adelante. Esta información que nos comparte me nutre y he comprendido muchas cosas de ese vínculo. Qué bonito, me alegro mucho. Hermosas, ahí acá completé de leerlas para que sigamos acá. Gracias por todo lo que comparten. Yo siento que todas nos vamos nutriendo de todas esas experiencias y para mí también es importante leerlas y validar lo que ha pasado. ¿Cómo conservamos la placenta? Para las que van a poder pedir la placenta, como la que estaba compartiendo ahorita uno de ustedes, que obviamente iba a tener esta cesárea, ¿qué es importante cuando vayamos a conservar nuestras placentas? Tras el alumbramiento, podemos esperar que tranquilamente el cordón umbilical deje de latir. Ojalá pidamos esto, ojalá tengan presente esto. La placenta se puede refrigerar dentro de las primeras 4 horas, incluso dentro de las primeras 8 horas, porque es un órgano que sigue muy vivo tras el parto. Podemos colocarla en un contenedor de vidrio o de cerámica. También podemos usar doble bolsa Ziploc si la queremos meter allí. Y la podemos llevar a una neverita o conservarla con hielito. Llevarla ahí y tenerla con hielito. Eso lo podemos hacer.
Si la placenta va a ser procesada dentro de las siguientes 48 horas, podemos perfectamente dejarla refrigerada. Sin embargo, si lo vamos a hacer después, sí lo llevamos a congelar. Y luego descongelarlo desde la noche anterior porque debemos esperar a que vuelva como su composición normal para que la podamos alquimizar. Si vamos a consumir placenta, yo normalmente cuando les estoy guiando y les estoy enseñando todo sobre medicina placentaria, yo siempre les recomiendo que todo lo que esté, o sea, la placenta como tal, si vamos a consumirla, que sea dentro de los primeros 6 meses. Más de ahí tal vez no vamos a tener la misma composición o los mismos nutrientes o todo va a estar en la misma medida por el paso del tiempo. Entonces es importante tenerlo presente. También otra manera de conservar la placenta, si de pronto no vamos a hacer medicina placentaria, podemos llenarla de sal marina. También en otras culturas, en Colombia es muy habitual que lo hagamos con cal o con cenizas, porque eso quita, o sea, de alguna manera se absorbe como toda la humedad, por decirlo así, o se va secando un poco más cuando lo hacemos con cal y cenizas. También podemos ponerle plantitas secas como lavanda y romero. Como les decía, hacemos esto solo si lo vamos a utilizar para arte placentario y para siembra de placenta. Si vamos a hacer medicina placentaria, sí les digo que es indispensable que la llevemos a congelarla. Yo, por ejemplo, la mía la tengo congelada, no he tenido el tiempo de hacer mi medicina placentaria, espero hacerla la próxima semana. Si deseamos ya llevarla a la tierra, o hacer un ritual, como les decía, las mantenemos congeladitas o la preservamos en una vasija de barro hasta que llegue el momento que ustedes sientan que quieran hacer esa siembra de placenta. Hermosas, me preguntaban ahorita qué podemos hacer o si es recomendable la medicina placentaria. Hay muchísimas que yo diría que formas de, de interpretar esto y habrán profesionales que digan que no es lo ideal, que no se puede hacer. Yo se los hablo desde mi propia experiencia como guardiana placentaria, como doula ancestral, de que definitivamente ha servido un montón para la recuperación postparto de muchísimas mujeres, incluso para nuestros bebés, porque la medicina placentaria también sirve para nuestros bebés, para toda la familia, si quisiéramos también llevarla o entregarla a los hermanos, a los otros hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer con la placenta? Podemos hacer placentofagia, consumo de placenta. ¿Qué es placentofagia, consumo de placenta? Hacer batido de placenta. Y aquí quiero que tengan presente algo. El consumo de placenta, si lo vamos a hacer tal cual en batido, es muy importante que lo hagan los primeros 3 días después del parto, porque tenemos presente que también durante esos días estamos teniendo algo en el cuerpo que también es como todo el enlace o toda la manifestación de nuestra lechita materna en todas sus etapas. Y la primera etapa es el calostro, pero después del tercer día pasamos a una leche de transición. Entonces lo que queremos es que el cuerpo siga obrando conforme a lo que va sucediendo y no adicionar otras cosas. Yo por lo general siempre les digo que consuman batidos los primeros 3 días. Hay mujeres que han consumido más y no ha pasado nada de esto también, está bien, pero por lo general son los primeros 3 días. Consumo de placenta en otras culturas. Hacen sashimi, hacen estofado de placenta. Así lo han consumido en otras culturas y también es válido. Podemos hacer cápsulas de placenta, que ya sería deshidratar y cortar los cotiledones, que es lo que está atrás en todo el lado materno, y deshidratarlo para luego llevarlo a molerlo en un molinillo y luego llenarlo en las cápsulas. Esa sería la forma para las cápsulas de placenta. Podemos hacer tintura de placenta. Puede ser tintura con cotiledones o tintura de cordón umbilical o incluso tintura del parche de apnio, de los apnios, de la capa amniótica. Podemos hacer diferentes tipos de tintura. Arte placentario, podemos hacer la impresión de la placenta, podemos hacer, y esto se los digo siempre a mis chicas cuando les estoy compartiendo todo sobre la sagrada placenta, normalmente siempre hacen la impresión del lado fetal.
que es el lado de la vida por donde estaba pegadito bebé de placenta, pero hagan también la impresión del lado materno. Eso es recordar el lado donde estuvo pegada la placenta a nuestro útero. Y algo muy bonito que yo hago y que ustedes también lo pueden tener presente es que la impresión del lado fetal, yo le pongo el nombre de bebé, la fecha en que nació bebé y la hora que nació bebé. Y al lado materno, yo le pongo la fecha en que renació esa mamá, o sea, el parto de ese bebé, y la hora en que nació la placenta. Entonces sería lindo para que puedan hacer también la impronta del lado materno. Hacemos también siembra y ritual de placenta. La siembra de la placenta, yo creo que deberíamos hacerla siempre, siempre. A veces cuando están haciendo la alquimización de la placenta y cuando están haciendo cápsulas y todo eso, procesan toda la placenta. Yo a mis chicas siempre les pido que conserven la parte de arriba del lado fetal para que cordón umbilical y lado fetal regrese a la tierra, porque es un vínculo etérico que seguimos teniendo y que va a volver a tierra. Entonces es muy importante que puedan tener presente esto para que no procesen todo lo de la placenta. Podemos hacer parches de apnios. ¿Qué son parches de apnios? Cortar con mucho cuidado la capa amniótica, separar el corión y poder hacer pedacitos que son parches de apnios que van a servir para muchas cosas. Para una mamá que le hicieron episiotomía, para una mamá que tuvo una cesárea y necesita recuperarse también. Los parches de apnio son una cosa increíble. En países como Cuba se sigue haciendo investigaciones porque incluso para procesos o para operaciones oculares, los parches de apnio, esta capa tan delgada y tan fina y tan poderosa, ha servido para eso. En países como Uruguay la han utilizado en el pabellón de quemados para la recuperación de la piel de muchas personas. Entonces muchas mamás donan estas placentas para este pabellón de quemados. Podemos hacer tambor de placenta. Cuando hacen el tambor de placenta, yo siempre les pido a mis dobles ancestrales y a todas las que toman la formación también, tanto de la Sagrada Placenta como de doble ancestral, que cuando hagan los tambores de placenta no retiren el corión para que quede un poco más finita la capa y utilicen esa parte de la capa amniótica para que puedan hacer el tamborcito. Como tal, no es un tambor que vamos a tocar con algún instrumento, pero que sí suavemente con los deditos podemos tocar y que es muy lindo tenerlo también de recuerdo. Podemos hacer cremas regeneradoras placentarias, podemos hacer bálsamos placentarios, podemos hacer óleo placentario, porque finalmente tenemos como base todo lo que estamos moliendo y que luego vamos a encapsular. Eso que está molido nos va a servir para esas cremas, para esos óleos, para esos bálsamos, incluso para echarla en comidas. En definitiva, es una medicina que ayuda en muchísimos momentos. Y cuando les hablaba de que también servía muchísimo para nuestros niños, en los momentos de dentición, en los momentos de que mamá debe separarse porque tiene que regresar tal vez al trabajo, tiene que hacer un viaje. Esas tinturas de placenta las pueden utilizar para ellos, que es lo único que tienen que tener presente, que como la tintura se hace en medios alcohólicos, casi siempre con un vodka que tiene un 40, entre 40 y 50% de alcohol, lo que tenemos que hacer es que esas tinturas, después de hacer todo el proceso de maceración, esa tintura base y que luego la mezclamos con otra agüita, las llevamos a punto de ebullición para que se evapore el alcohol y eso podamos ponérselo, por ejemplo, en las encías cuando salen los dientes, podérselo dar en algún vasito porque mamá va a estar ausente. Entonces es también medicina muy potente para nuestros bebés. Incluso los parches de apnios, si bebé de pronto se ha caído y necesitamos como ayudarle a la recuperación de su piel, los parches de apnios también vienen muy bien. Eso, hermosas por acá, y ahorita voy a leerlas. Vamos con los beneficios de la medicina placentaria, aquí respondiendo por qué es importante y por qué es bueno la medicina placentaria. A los pocos días de que se da el nacimiento, nosotros tenemos una caída repentina de esa producción de hormonas que estaban muy presentes en nuestra gestación.
más todas las exigencias que tenemos de cuidar a nuestros bebés, obviamente nos vamos a sentir muy vulnerables. Ahí llega esos momentos tal vez de depresión, que es perfectamente normal que pueda pasar y que afecta a muchísimas mujeres. ¿Qué hace la medicina placentaria? Hace que nosotros podamos reintroducir esas hormonas a nuestro cuerpo para que esa transición no sea de golpe, sino que sea progresiva. Miren, yo estuve acompañando a varias mamás, tanto en medicina placentaria como en sus pospartos, y con ejemplos de mamás que tuvieron que utilizar ansiolíticos o benzodiazepinas en depresión de posparto, utilizando la medicina placentaria. Doy un ejemplo, una mamá que en su primer parto tuvo depresión posparto, en ese momento utilizó ansiolíticos, antidepresivos y que en su segundo parto, en vez de utilizar esto, utilizó cápsulas de placenta. Miren, ellas me hablaban de que era un cambio totalmente diferente, que se sentían más tranquilas, que no había una dependencia a esto, que sentían que de alguna manera su cuerpo iba haciendo esa transición y les daba calma. En esos días cuando estaban consumiendo esas placentas, esas cápsulas de placenta. Entonces diría, por las experiencias que han sido transmitidas de las medicinas placentarias que he hecho, como de las mamás que he acompañado en posparto, que definitivamente es muy beneficioso, es muy bueno. ¿Por qué? Porque está ayudando a que el útero se contraiga a su tamaño original. Estas son algunas de las cosas que son buenas de consumir la placenta. Restaura la energía tras el esfuerzo de parto. Por eso es que consumimos esos batidos. Yo consumí mis 3 batidos esos 3 primeros días y yo me sentía de maravilla. De hecho, muchas me escribían, Lina, estás muy activa, estás con toda la oxitocina estos días. Yo les decía, sí, yo me siento muy bien. Obviamente, por allá el día 10 el cuerpo me dijo, ¿paras o paras? Pero definitivamente esos primeros días fue así y me sentía muy bien. Entonces, esto se lo debo, yo digo, también a la placenta. Aporta hierro, aporta minerales, vitaminas, reduce la loquia, los loquios o el sangrado posparto y de alguna manera también ayuda a la lechita, a la calidad de la lechita o a la cantidad de la lechita. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras placentas tenemos algo que se llama el lactógeno placentario. Por allá en la semana 13 o 14 empieza el lactógeno placentario a producirse en nuestras placentas y eso es lo que hace que nosotras desde ahí empecemos esa producción de lechita y estemos preparadas para que cuando nazcan nuestros bebés tengamos esa biodisponibilidad para darle lechita a nuestros bebés, a nuestras criaturas. Hermosa, siembra de placenta. Vamos a tener presente que la placenta, ustedes cuando vayan a llevarla otra vez a la tierra, obviamente la descongelamos, la pasamos a refrigeración. Que no importa en qué momento vamos a hacerlo, puede ser a los 9 meses de la esterogestación de nuestros bebés, puede ser después de la cuarentena, puede ser después de un año. He tenido mamás que a los 2 años apenas van a hacer siembra de placenta, donde ustedes sientan que puedan hacerlo, sobre todo porque de acuerdo a la ubicación, puede que lo estemos sembrando en una macetita o en un terreno abierto. Yo, por ejemplo, tengo en este momento ese gran dilema que en este territorio tal vez no vayamos a estar y no sé dónde la vaya a poner a mi placenta, entonces voy a ver si de pronto o la congelo y le pido a alguien que me la mantenga congelada o la llevo a una maceta y esa maceta me la cuida alguien acá en Málaga, todavía no lo sé, pero finalmente quiero que cuando ya estemos en un territorio definitivamente, en ese terreno donde vamos a estar, donde vamos a construir, donde vamos a estar como familia, pues que nazca ahí ese árbol que va a tener el ADN de Maqueda, que va a tener el ADN de esa placenta. Entonces, bueno, estamos en eso. Tengan presente que si eligen una macetita para hacerlo, que tenga al menos 60 centímetros de alto, o sea, que sea bastante grandecita y que sea bastante amplia para que puedan hacer esa siembra. Sobre todo para que esté abajito, para que los animales no sientan por olor esto y que antes de llevarla a la tierra, pues pueda tener como una capita de tierrita, luego esté la placenta y si quieren para que sea inolora a los animalitos, le echen cenizas. Pueden echar cenizas y ya eso hace que sea inolora para ellos. Que escojan un buen arbolito, de acuerdo
El clima, de acuerdo al clima que ustedes tengan. Entonces, muy importante, qué tipología, si es cítrico, bueno, requiere al menos 6 horas de luz del día. Todo esto es muy importante para que podamos preservarlo. Hermosas, con esto concluimos. Rituales placentarios. Cada placenta es única y diferente. Es un universo cargado de emociones, de energías, de información ancestral y por esa razón cada una trae como una misión especial, un significado que en la mayoría de veces lo siente mamá o lo siente esa guardiana placentaria, porque las placentas son así de poderosas. Los rituales juegan un papel muy importante porque a través de ellos armonizamos muchas emociones, muchos sentimientos, líneas ancestrales, la relación de mamá con su linaje materno, situaciones de infancia, muchas cosas, porque esa placenta es la placenta del origen de la vida, así sea la de nuestros niños. Entonces permite que cada mamá se reconecte con ella misma a su momento de vida, eh, con lo que desea, por ejemplo, para su bebé, o que esa energía la aproveche, por ejemplo, para honrar su linaje. La placenta se puede utilizar de muchísimas formas. Aquí les voy a contar algunos de los rituales que pueden ser. Uno de los rituales puede ser el ritual de siembra de placenta, que por ejemplo en la escuela nosotros lo hacemos de acuerdo al ciclo lunar. Finalmente la luna nos está trayendo una energía y de acuerdo a eso elegimos en qué momento sembrarla. El ritual que les estaba diciendo ahorita, importante para las que no pudieron tener su placenta, la de sus pequeños o las de ustedes, y no las pudieron llevar a casa, es el ritual de las placentas olvidadas. Es volver a reconectar con esa placenta, pintándola y ritualizando ese espacio, volviendo a conectar con nuestros ombligos y pudiendo tenerla presente porque podemos volver a ese momento en que estábamos en ese parto, en el que tal vez no pudimos ver la placenta, pero imaginando cómo pudo haber sido, podamos pintarlas y ritualizar con arte. El ritual de fusión de almas es un ritual muy bonito porque es un ritual que es especial para pérdidas gestacionales y neonatales o perinatales, que permite que esos dos seres vuelvan a reencontrarse y que podamos honrar y podamos de alguna manera permitir que ese ser regrese al mundo de las almas, que complete ese ciclo de vida. Y un ritual que es muy lindo para aprovechar con las placentas es el ritual de sanación y honra al linaje materno, para honrar todo lo que nos están transmitiendo nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, pero también hacer corte de muchas cosas que no queremos seguir cargando de nuestros linajes y que no queremos transmitir a las siguientes generaciones. Todos estos rituales ustedes los van a poder aprender si quisieran regalarse la formación de doble ancestral porque está allí en la formación o si en algún momento también se quieren regalar la formación de la Sagrada Placenta, también está allí. Hermosas, si vamos a acompañar en medicina, artes y rituales placentarios, mis doulas ancestrales pueden alquimizar cada placenta porque primero va a recomponer a esa mamá en ese posparto, sea que elijan hacerlo así. Hay unas mamás que dicen, no, yo solo quiero hacer artes placentarias o quiero, por ejemplo, llevarla solamente a la tierra. También realizar rituales placentarios para honrar esa placenta, para usar esa energía, para intencionar esa siembra, para honrar linajes, para regresarla como octavo chakra a la tierra. En nuestra formación de doble ancestral vemos a profundidad todo. Una de ustedes me preguntaba estos días, Lina, yo me formé en otro lugar como doula, pero no vimos, solo hablamos de la placenta, pero no vimos a profundidad esto y yo quiero aprender porque yo quiero hacer también medicina placentaria y acá en la escuela lo aprendemos. Vemos el paso a paso para hacer medicina placentaria, también para hacer las artes placentarias y también aprender o tener la guía detallada de cómo hacen cada uno de los rituales que hace un momento yo les compartí. Bellas, con esto ya concluyo ya para presentarles la formación de doula ancestral para quienes quieran conocerla. Les invito a que puedan escuchar esta última parte durante estos últimos 9 años. Y ayer se los decía, hace 10 años trabajaba en un banco. Creo que muchas han tenido momentos en que han estado en otros ámbitos laborales y han elegido otras cosas. Yo hace 10 años sentí ese llamado a cambiar, a terminar una etapa de mi vida e iniciar otra.
y honro también eso porque me trajo mucha información de valor y mucho aprendizaje, pero desde ahí decidí acompañar a mujeres y familias en diferentes momentos, en ciclicidad, en sanación de memorias uterinas, en preconcepción, en gestación, en parto, en posparto, en maternidad. Y lo que más deseo yo en este momento es transmitírselo a ustedes. Y así se lo he hecho a mis doulas, a las de la primera cohorte, las que todavía están en la segunda cohorte y ya finalizamos en enero. Y eso es mi formación de doula ancestral. Va a ser ya la tercera cohorte, la tercera edición. Son 8 módulos maravillosos, 8 módulos que ustedes van a poder aprender a acompañar en muchos momentos de vida. ¿Qué hace la diferencia de nuestra formación de doble ancestral? Que normalmente las otras formaciones les trae la oportunidad, que también honro y respeto que sea así, que puedan ustedes acompañar en gestación, parto y posparto. Pero yo desde que gesté esta formación, yo decía, mis dobles ancestrales, yo quiero que puedan acompañar en más momentos de vida porque eso podemos hacer. Entonces, desde el primer módulo conocemos nuestro arquetipo, nuestros roles, las habilidades que debemos cultivar desde un inicio, pero también ya desde el módulo 2 empezamos a ver todos los roles, porque podemos acompañar en ciclicidad, conociendo esa anatomía sexual, conociendo esa sabiduría lunar y esos arquetipos femeninos, luego poder aprender todo sobre sanación de memorias uterinas y se los compartí ayer. También algo muy valioso de nuestra formación de doble ancestral es que los acompañamientos que yo he hecho o que hemos hecho mi compañero de vida y yo, todos se los transmitimos a ustedes, tal cual, cómo se hace cada sesión, en qué casos es que acompañamos, qué es lo que se tiene que tener previo antes de poder comenzar a acompañar. Entonces ahí está todo el acompañamiento en sanación de memorias uterinas, el acompañamiento en preconcepción y fertilidad, que es Hamil, que es en indonesio significa concebir la vida, también lo van a conocer en preconcepción y fertilidad, van a poder acompañar así. Van a saber cómo acompañar en gestación con una ruta ancestral, que esto tiene que ver mucho con nuestra formación Ibula, Girnas en mamá. Van a conocer cómo acompañar esos partos, también integrando mucho de lo que es tradición y herramientas de partería que traen mucha información de valor. Cómo acompañar un posparto y una matresencia, esas herramientas para el inicio de la maternidad, como es el movimiento libre de Amy Plicker, que lo tenemos con Anabel, que es maravillosa, o toda mi formación Waldorf, que también la van a ver allí. Un módulo 6 que complementa muchísimo nuestra labor de doulas, que es yoga prenatal y postnatal, medicina china para acompañar preconcepción, gestación, parto y posparto, todo lo de alquimia herbal femenina, que es las plantas, plantas y sabiduría de la tierra para acompañar desde ciclicidad hasta llegar a una perimenopausia o menopausia, que nosotros en la formación nos gusta llamarle plenipausia. También tenemos todo lo que es la Sagrada Placenta, lo que hoy les compartí lo van a ver a profundidad. El módulo 7 igual de importante, que ustedes sean doulas que puedan acompañar también duelos, duelos gestacionales y neonatales. Una de ustedes me preguntaba que si podríamos acompañar otros tipos de duelos. Yo siento que con todo lo que recibimos de información tan valiosa en ese módulo y lo que yo les comparto también de este tránsito de vida, yo creo que tendríamos las herramientas para acompañar cualquier tipo de duelo. Y un módulo 8 que para mí es mm, valiosísimo y que también hace la diferencia con otras formaciones, es el módulo de doulas emprendedoras de la escuela. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno está tomando una formación, uno termina una formación y está formada en esa formación, pero lo que deberíamos tener presente es que eso lo llevemos luego al servicio, que tengamos como saber qué valor ponerle a nuestros servicios. Esa energía del dinero a veces cuesta y a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo crear un portafolio de servicios, cómo hablar en redes o hablar de manera presencial a un grupo, cómo podemos elaborar estrategias de marketing, de branding, de comunicación asertiva. Esto me lo trajo justo el haber podido trabajar y el tener como una carrera de base administración de negocios internacionales. Eso se lo agradezco muchísimo a ese tiempo de mi vida y eso se los transmito mucho en ese módulo 8. Y es lo que nos ha servido acá en la escuela.
Definitivamente eso ha sido lo que ha hecho la diferencia acá en la escuela. ¿Cuál es o qué es lo que incluye la formación para que también lo tengan presente? Tenemos 42 encuentros, vamos a tener dos más o de pronto tres más, porque también mi compañero de vida les va a estar entregando información de mucho valor allí. Vamos a estar 9 meses acompañándonos con esos 8 módulos, 126 horas de estudio, 20 horas de práctica, 12 talleristas preciosas, ya las van a conocer, les voy a dejar ahí la información y también se las voy a pasar al grupo. Grabaciones, varias me han preguntado, Lina, si de pronto estoy trabajando, si de pronto en la diferencia de horario no me da. Por ejemplo, en esta segunda cohorte he tenido chicas como por ejemplo Bea, que está en Australia, que nos ha visto en diferido. Sí, lo pueden ver en diferido. Cada encuentro ustedes lo van a tener publicado en el aula virtual de la escuela y lo van a ver en su tiempo y a su ritmo. Incluye material PDF, que eso también hace la diferencia porque eso lo van a poder leer, tomarse el tiempo para que ustedes lo puedan observar y de ahí también poder como tomar nota. La práctica que pueden tener coordinada desde la escuela, porque normalmente nos siguen escribiendo muchas parejas, muchas mujeres y familias, y ahí es cuando nosotros les decimos que nuestras dobles son las que acompañan y hacen estas prácticas, y cuando culminen van a recibir un certificado de aprobación como dobles ancestrales, que es como el diploma. Una ficha técnica que es donde van a tener un código QR para que cualquier familia, si lo escaneas de cualquier lugar del mundo, pues las puedan encontrar y puedan decir, ok, esta doula está ubicada en Alemania. Tengo varias doulas en Alemania. Esta doula está en Australia, esta está en Colombia, esta está en Italia, esta está en Francia. Y tiene estas habilidades y estas competencias, porque un tercer documento que reciben es el certificado de habilidades profesionales y competencias. Fechas y horarios. Comenzamos hermosas en la luna creciente de enero del 2026, que siempre elegimos fechas que nos traigan el poder que trae todo lo que nos trae este universo que nos acompaña. Y finalizamos el 23 de septiembre en un equinoccio de otoño muy especial. Van a ser siempre conexiones vía Zoom como lo estamos teniendo hoy y normalmente son de 3 horas, a veces se alarga un poquito porque compartimos nuestras consultas o nuestras dudas o nuestras experiencias. Normalmente martes o jueves o martes y jueves. Las que quieren recibir el calendario completo, detallado de todo lo que vemos como cada uno de los módulos, me pueden escribir. Ya les voy a poner mi número para que lo puedan tener. Estas son las hermosas talleristas que me acompañan, se los comparto al grupo para que las puedan leer en detalle. Son mujeres preciosísimas que se comparten con mucho amor y también desde sus propias experiencias de vida. Y siento que agregan mucho valor a la formación porque todas han tenido un camino muy especial y muy bonito.